muchas gracias. Esto me complica un poco. El clásico más que todo. Empecemos, chicos. ¿Qué tal? Se va. Hostia, tío. ¿Cómo que inauguran el comedor o por el estilo, no? Oh, el comedor se va a inaugurar. Hoy se inaugura el comedor otra vez. Vamos a aplicarlo, ¿no? Esperemos que tengan sopita de fideo. Con E. coli. Con Sin embargo, no tiene eso por Rápida estos. boliviana, ¿no? Algo falta por estos. el progreso de este grado. Es gilipollas. También no está mal esto. Hemos hablado de anticuerpos vacunales, ¿nos hemos quedado en anticuerpos o hemos hablado? Con vacunas, ¿qué hemos hablado? Vacunas. Vale, anticuerpos, faltó anticuerpos, ¿no? Hemos hablado un poquito nada más, ¿sí o no? Pero muy poco, porque si no hemos hablado de todos los tipos de anticuerpos, simplemente nos quedó que sí, de acuerdo, poco. Esperemos que haga esto, ¿vale? Aquí tienes cositas por ahí pequeñitas. Esa es una rota para. Algunas pequeñitas. Ah, sí, abre esto, dame un segundo, entonces abre esto, va a abrir más cosas. Pero, una vaina esto. Aquí está, esto. ¿Qué es esto? Vale. Bueno, siempre las empresas farmacéuticas y demás van a regalar llaveritos, sonceras. Afuera te regalan libros, suscripciones a revistas. Es otro mundo, ¿vale? Otra cosa. Yo recuerdo cuando venimos de España con mi esposa y desde dermatóloga hizo terminó la especialidad en España. Y no le daban, como aquí, las pastillitas, sonceras. Le daban libros de regalo. Los libros de regalo. Entonces te dan muchas cosas. Parte de ello también es esto, por ejemplo, que las empresas farmacéuticas, o en este caso BioLegend, que es una empresa que se dedica a los hormonales, hacen revisiones con gente y contratan, ¿entiendes? Contratan a investigadores y demás, gente que trabaja con la empresa, para desarrollar ciertos aspectos. Estos son milestones. ¿Qué son milestones? No sé si pronuncio bien. No soy de calidad para mí, para hacer mal en inglés, ¿vale? Yo soy honesto, digo milestones, y como se hablas, como leo el castellano y hablo en inglés como él, algo muy mal. Los españoles hablan muy mal, en inglés también, por si acaso. ¿Saben qué son milestones? Una línea. Hitos, ¿no? Hitos, como puntos claves, digamos. ¿Entienden? Son puntos a tener en cuenta. Los milestones son aspectos dentro de la historia. Por ejemplo, un milestone, ¿cuál sería la historia de la Facultad de Medicina? La primera facultad, que estaba al frente de esta, que era una casa. Otro milestone sería la construcción de esto. Otro milestone sería, digamos, toda la generación de gente formada en Estados Unidos que vino, ¿vale? En los años 70 más o menos. ¿Vale? Y otro milestone sería, digamos, el uso de Internet. Otro milestone sería quizá la sopita de fideo. Son milestones, de esta manera, así vamos degradando cada vez más las cosas, ¿no? En otras universidades, milestones son, qué sé yo, premio de investigación, acceso a tal revista, publicaciones, ¿entiendes? Es otro tipo, es algo científico, aquí es algo, no sé, ¿qué te puedo decir? Cada vez vamos peor. Toda la gente cada vez se da más del país. Tiene una profesión que les ayuda a chicos a eso, no es que se vayan, ¿vale? Yo espero irme a la... Entonces tengo esa opción. ¿Vale? Puedo trabajar aquí, en la institución pública también trabajo, puedo trabajar afuera. Hay muchas opciones. Si solo fuera aquí, bueno, ya.
sabroso, ¿sí o no? Como Lara, ¿no? No es TikTok, ¿qué va a hacer Lara en su vida? Nada. Empieza con 1890, y siempre el tema de anticuerpos ha empezado con proteínas, ¿vale? Aunque no lo crean, en Japón, por ejemplo, Kitasato, Sharizubaru y demás, han sido gente que ha trabajado mucho. En esa época Japón todavía está empezando. Era casi antes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Todavía gente formada. Y obviamente Bomberic y demás, era el tema de los antisueros, ¿no? Sabían que había moléculas que evitaban las enfermedades o las combatían, esos eran los antisueros. Actualmente tenemos una empresa en Bolivia que hace los antisueros. ¿Cuál es? Local, nacional, que hasta ha donado a Perú y a parte de Colombia, parece, antisueros anti-alacrán. Y se escucha a veces por aquí el ruido. No saben. Inglasa. Es el mayor productor de antisueros en Bolivia antiofílicos. Va a cumplir 100 años Inglasa. Casi ha empezado con el tema de Calmet y Guerín. Los microbiólogos de antes de Bolivia, porque ahora ha de haber gente capacitada. Van muchos al CDC, los que trabajan en enlace sobre todo, gente muy capacitada. Entonces ellos tienen un poco más de idea de muchas cosas, ¿entienden? Y se hacen en burros, se hacen los antisueros, ¿entienden? Entonces ellos se hacen como, entre comillas, vacunas, ¿no? Fue 1890. En 1900 Poleris, ¿no? El tema de las cadenas y demás, las células que expresan estas, los anticuerpos, ¿no? Antitoxinas o anticuerpos. Ya empezó el concepto en 1900. En el 45, ven, 45 años después, el test de Combs, ¿se acuerdan? De Robin Combs y demás. Y el test de Combs aquí está para sangre. Los anticuerpos existían. Aglutininas, aglutinógenos, aglutininas antes, ¿entienden? Ya existía ese concepto. En el 47 realmente las células plasmáticas producen anticuerpos, vean cómo se han progresado. Vamos directamente al 58, el tema de Lederberg, igual, las células plasmáticas y anticuerpos con simple especificidad, ya era más específico. En el año 60 ya se desarrollaron algunos detalles sobre todo la insulina y demás, proteínas ya prácticamente. En el 65 tenían identificado las células linfoides y tenían las células B que producían. Repito, esto fue a los principios de los años 70, donde muchos pensaban que el tener dos tipos de células B y T era bullshit, ¿no? Eran tonterías, ¿vale? Luego la IgE en el 66, es muy importante, ¿vale? En el 70 también se nos ve los aspectos. En Heisenberg, ¿vale? En el 72, el tema de la fluorescencia, ¿vale? Eran esposos, Leona, y no recuerdo el nombre de su esposa, Universidad de California, fueron profesores de mi profesor también. Se empezaron con citometría de flujo, son un genio esas personas. Su acabose de ellos fue decir que el VIH-Sida era consecuencia de una deficiencia de vitamina C. Entonces ahí fue su acabose científico, un mal concepto, un mal detalle, hizo que bajara su producción científica, que no es porque, ¿entienden? Perdieron mucho. Vale. Entonces fue los Robert Heisenberg, genios prácticamente. Yo no los conocí, pero vi algunas fotos en mi laboratorio de ellos. ¿Vale? Y aquí tenemos a los que les comentaba en la anterior clase. Milstein y Kohler, alemán, argentino. ¿Vale? Pero el premio Nobel se logró en Inglaterra. Ellos trabajaban en Cambridge, en Inglaterra, en el centro de proteínas. ¿Vale? Entonces ellos crearon los anticuerpos monoclonales de simple especificidad, single específico. ¿Vale? Y luego, obviamente, en el 82, 83 hasta los 90, por acá, hemos sido los anticuerpos quiméricos, los primeros para ser utilizados en el ser humano. ¿Vale? Y luego tenemos en el año ya 2000, más desarrollo de anticuerpos, la aprobación de los primeros anticuerpos, por ejemplo, en 2011 contra el CTLA4, ya actualmente contamos como 120 anticuerpos de estudios en ensayos clínicos, es decir, la industria es abismal en el desarrollo, ¿vale? ¿Para qué son anticuerpos monoclonales? Dije, para identificar células, para investigar, para tratar, para hacer histopatología, se utilizan todo prácticamente. El
tema son los costos. ¿Cuántos CDs tiene una célula, el cuerpo humano, ser humano? Cluster differentiation, grupo de diferenciación, ¿se acuerdan, no? CD1, CD2, ¿han visto eso, no? En clase. Me imagino que sí, ¿no? ¿Cuántos creen que hay actualmente? Que son detectados con anticuerpos monoclonales, por si acaso. ¿Cuántos creen que hay? Denme una idea, un estimado de ello. Vamos, denme un estimado. Busquen en su inteligencia artificial, ¿no? No es lo correcto, ¿no? Pero bueno, si no están, un número que se puede equivocar, y de eso en la universidad te puedes equivocar, ¿no? El error no se castiga, particularmente yo no veo que se castigue el error. Aquí está nuestro chart, cuadro de los CDs que existen. Bueno, ¿en qué porcentaje de, no sé, el zoom que tiene? Está al 8%. Esto únicamente es en humanos, porque hay en ratones también. Tienes el mismo chart en ratones. El CD1A, B, C, por ejemplo, que hemos empezado a descubrirse, era interesante. Antes de que ocurra CD1, CD2, CD3 y demás, se llamaba nuestro tema: linfocina, linfoquina, linfotoxina. Imagínense, aprende 371 ahora existen. Hay 371 CDs. Yo no me lo sé todos, se los aseguro. Es demasiado, es muy complejo. ¿Se entiende? En inmunología hay grupos que se dedican solo a cáncer, solo a autoinmune, solo a una alteración genética. Es que corresponde eso. Es imposible que te aprendas todo. Aquí está en qué está, con qué CCL está implicado, su peso quizá, aquí se involucra dónde está y qué función tiene. Normalmente hay 371 CDs. Cuando las clases antes habían 300, y ahora estamos alucinando. Con 371, yo creo que hasta fin de año llegamos a los 400 o en 2 años. Pero cada vez se descubren más cosas, ¿entienden? Cada vez se descubren más cosas. Entonces, todos estos CDs corresponden a un anti-CD371, anti-CD305, ¿se entiende? Entonces, pues las células se pueden caracterizar. Y ese anti-CD, antes se hacían, en mi época, cuando yo era estudiante doctorado, hacían 4, luego hacíamos 8, unas células CDs. Ahora puedo hacer en Bolivia hasta 17 anti-CDs. Es el límite. Creo que hay un equipo de 21 en algún lugar, en Europa, Estados Unidos. 21 CDs puedes identificar. Si quieres, o intracelularmente también. Esos solo son CDs, solo casi son por fuera. Porque internamente puedes detectar el FKB, IRAC, MAP, ¿se entiende? Todo puedes detectar internamente, SAP70 y demás cosas. Esto es una parte. Entonces, la célula que ustedes ven no es tan célula tan simple, ¿no? Es una célula bastante compleja. En mi época, y si fuera un año de inmunología, por lo menos aprenderíamos unos 50 células, ¿vale? Esto, por ejemplo, solo son las células T, CD8. La anterior vez vimos las células C de 4, ¿no? Aspectos básicos, por ejemplo, cómo funciona la célula T. Es el resident, lo más probable es que sea resident. ¿Por qué resident? Porque está en un alveolo pulmonar, es un alveolo. Vale. Recordemos que todo lo que está en la luz, en el lumen, es extracelular o extracorpóreo, y todo lo que atraviesa la barrera alveolo capilar, dependiendo cuántas capas quieren ver ustedes para el transporte de oxígeno o para la difusión y demás cosas, ¿no? La ley de los gases, ¿no se acuerdan? ¿No? Es una fisiología básica, ¿no? Estas las células están aquí. Vean, aquí tenemos células, célula T efectora, memoria efectora, una helper, entonces queda reguladora. Están las células que acá presentes, reguladora. Por lo tanto, esas células que están presentes a este nivel son resident, están viviendo eso. Las células CD8, que serán las cito. También recordemos que hay células CD4 citotóxicas. Yo cuando pregunto en inmuno tengo miedo porque
¿Cuál es la siguiente célula citotóxica? Como 4, 8. Ustedes pueden poner las dos, porque sí, hay dos subpoblaciones en cada uno. Cuando digo, ¿cuál es la siguiente célula reguladora? Les pongo TH4, TH8, B. Ahí las tres son reguladoras. Porque hay subpoblaciones, ¿entienden? O sea, ninguno tiene que ser muy específico. Aquella célula con marcador, tantos, ¿a qué célula corresponde? Recién es célula. Porque si no, es muy grande. Actualmente, célula T. ¿Es innata o es adaptativa la T? Ambos. ¿Es gamma alfa beta o gamma delta? Ya está, es suficiente con eso, ya divides en dos. ¿Se entiende? Las B son adaptativa o innata. Claro, B1 o B2. ¿Se entiende? Entonces, hay que ver eso, ya es difícil un poquito en ese sentido ver, pero bueno, es un ejemplo. Aquí está el hormón linfoide, las otras son las dependientes, la memoria de mantenimiento, por ejemplo. Estamos viendo las de corta vida, ¿ves? Short-lived effector T-cell, lo que vimos en la anterior clase. La expansión de las células del stem y demás. ¿Por qué vemos este gráfico? Pues para que tengan una idea de los nódulos linfoides y ganglios linfáticos. ¿Por qué digo nódulos linfoides? Porque el tejido linfoide disperso, el MAL, BAL, WAL, GAL, tejido linfoide disperso con nódulos linfoides. Ahí también se produce toda esta expansión de células. Muchos tienen su centro germinal y su zona de manto, ¿sí o no? Entonces, ahí también se produce. ¿Por qué? Es la primera barrera que tenemos de contacto. La piel, axilas, brazos, inguinales, boca, gualdellas, ¿entiendes? Sangre, ¿dónde sería? Bajo. Respiratorio, todo lo que es el PALT, gastrointestinal, todo lo que es el GAL, y urogenital, el WAL, ¿sí o no? Entonces vean cuánta barrera existe en ese sentido para evitar la introducción de microorganismos en nuestro cuerpo. Y si ingresan, tenemos estas barreras. ¿Entienden? Vale. Pero, por ejemplo, radiación solar, radiación radioactiva, por así decirlo, entre comillas. ¿Alguno de ustedes vio la serie de Netflix o sabe la historia del cesio 137 en Brasil? Que fue el mayor accidente nuclear fuera de una planta nuclear. Pues si Netflix no es solo los Bridgestone, Breaking Bad, no es simplemente eso, ¿no? Hay también otras cosas. Cell at Work, ¿han visto la serie? Manga. Es buena, ¿no? La película me ha salido. La película me gusta mucho con humanos. Es una fusión de Mario Bros al estilo ochentero, así horrible. Pero la manga respeta a los dos. Es en japonés para empezar y respeta todo lo que sería un manga. Bueno, ¿no? Como otaku pueden ubicar más. Yo no soy otaku, pero en mi época sí me gustaba ver manga. No era joven, ¿no? Cell at Work es una serie de Netflix que trata cómo el sistema inmune funciona en gráfico, textual, es muy explícito. ¿Vale? Estuvimos hablando sobre otra serie. ¿Qué te dijo otra serie? ¿Cuál era? Hace poco decía. Cesio. Hay una serie igual Netflix habla sobre el cesio con unos, bueno, Brasil tiene 220 millones de habitantes, la mitad es más del 70% es pobre, ignorante más del 70%. No van ni a colegio. ¿Vale? Por eso para ellos el ser futbolista es lo mejor. Ningún futbolista salió de una cuna, todos han salido vagos, ¿entiendes? Lo que tenían. Eran esos ser pobres, no hay más. Como ser cantante de cumbia, ¿es eso? ¿Entiendes? No hay más. ¿Sí? ¿Qué más? No hay más. Si tu sociedad te da eso, lamentablemente. Aquí ustedes tienen la opción de venir a la universidad por 27 pesos. Olvídense Europa o Estados Unidos. Entonces, esto no es pretexto ser pobre. Si te prestan los $270,000 que cuesta tu carrera de medicina, te los prestan. Pero luego tienes que devolver eso en cuotas. Pero te dan, que si ser pobre en Estados Unidos no es motivo de no estudiar en la universidad. Sí, tienes un buen currículum, ser pobre ya te da una ventaja, ser latino creo que ya no, antes había puntaje por latino, con Trump ya no, ¿qué te da? Esas personas no tenían ni idea que era el cesio, van, roban un equipo radioactivo, se lo llevan a su casa, y utilizaron el cesio como, se ponían al cuerpo, como si fuera cosa fosforescente, no tenían ni idea que era eso. Tampoco había un chero que diga radioactividad, y si había un diente de bienes. Se intoxicaron y aparecieron con tumores.
y muerte próxima en México. Fue el accidente más complejo, si lo ven, es una serie interesante. Desde el punto de vista médico no mucho, pero sí social, fuera de una planta nuclear. ¿Se entiende? Entonces estas células también detectan las células tumorales y las eliminan. Estas células. ¿Cuál es nuestro oncogen protector de tumores por exclusividad? No. Lo tiene el elefante, como 20 copias de ese gen lo tiene. Nosotros no tenemos tantas copias. Las ballenas tienen un buen número. ¿Por qué hablo de ballenas y elefantes? Los tumores están en todos los animales. Técnicamente, mamífero más grande, más células, más tumores. Contrariamente, los elefantes y ballenas tienen menos tumores. Vale, acostumbras un poquito a leer más de medicina, más aparte de medicina, ¿se entiende? Lean otras cosas, es interesante. El P53. De hecho, con tecnologías tipo CRISPR quieren introducir P53 para evitar eso. Y esas células también atacan. El tema oncológico es brutal, a mí me encanta los tumores estudiados, pero que un paciente tenga tumores es súper complejo. ¿Por qué están infiltrando tumores? Y esto es lo que ocurre con el sistema inmune. Con el PD1 se exhausten. Y vamos a hablar de los anticuerpos anti-PD1. Hoy vamos a hablar de anticuerpos monoclonales y su función dentro de los tratamientos que existen actualmente. Es una industria muy grande, desarrollada, gracias a Dios, Milson y Kohler no lo han patentado. ¿Cuánto dura una patente? 70 años. Es por eso que a partir de este año, Mickey Mouse, fue el año pasado, el original, blanco-negro, en forma de ratas, se puede dibujar en cualquier lugar sin que te hagan demanda. Bueno, en Bolivia nadie te hace demanda, siempre hay copia de todo, ¿sí o no? Porque Perú también es un buen lugar de copias, que no pasa. En Europa también hay un caso, se llama Top Manta. Desde los que son africanos, la mantita y te venden ahí Luis Button, que sabes que no es Button, 50 euros, y vas a la tienda al frente y vale 5.000 euros, no es, pues, ¿se entiende? Entonces se llama Top Manta porque es lo último que hay. Eso hemos evitado con los propios monoclonales. No han hecho eso, entonces hay anticuerpos en todo el mundo desarrollándose. Por eso nos progresó tanto como ciencia, ¿se entiende? El tema de la patente evita que tú hagas el fármaco, evita que tú hagas la medicación. Por eso han sido tan buenos en este Kohler que no lo han hecho, premio Nobel. Si hubieran patentado, serían forradísimos, serían como era un máster de la parte biológica. La medicina es interesante, chicos. Si ustedes realizan un poco de medicina y demás cosas, es súper interesante. No solo es el tema de aprender, como decía, como anatomía, ¿no? 2 inserciones y se acabó, ¿no? En su época me imagino que Vesalio cuando veía que el músculo se movía, wow, alucinaba. Da Vinci cuando hacía el hombre, el Vitruvio y también alucinaba, ¿se entiende? Cada época tiene su evolución, cada época tiene su etapa. Entonces, esa época ya pasó, estamos en la época de tecnológica, inteligencia artificial, desarrollo biológico, son etapas, ¿vale? Hay cosas que sí ya van a pasar un poquito a lo que eran antes de mucha importancia, ¿se entiende? Son otras que tenemos que tener importancia. Los anticuerpos monoclonales son estos, ya les he explicado anteriormente. La región variable, la región constante, son una Y, nada más, se acuerdan de eso, altamente específico, excepto la IgM, que puede ser polivalente. El resto son altamente específicos, ¿se entiende? Las tecnologías que había del 75, como lo creó Milson y Kohler, los ratones, los hibridomas, fueron las primeras que se producían, fueron las primeras que se utilizadas. Premio Nobel del 1984, ¿vale? Murió César Milstein, murió en 2002, Kohler murió en 95, ¿vale? Para no entender. En el 86 y el 98 ha habido el tema de los murinos hemos pasado a los quiméricos y humanizados. Fue el gran cambio de la medicina, su utilidad como tal. Hablamos por qué no quiméricos, ¿no? Hablamos por qué no utilizar murinos, ¿no? En seres humanos, por los antianticuerpos. Y los quiméricos también tienen su antianticuerpo en esa región. Y obviamente los humanizados no tienen ese problema.
Sí, puede haber reacciones, pero muy raras. Murino y el quimérico y humanizado. Para el presente tenemos más o menos 200 anticuerpos aprobados para uso clínico, ¿vale? Oncología autoinmunidad. Hemos empezado 75 con uno, experimental, llegamos a 200 en aproximadamente 50 años. Vale, si ustedes revisan en internet o en PubMed, Molecular Antibodies Clinical Trials, les sale mínimo por año unos 3.000 o 4.000 mínimo. Ese es altamente en desarrollo. Estos son los anticuerpos, lo que les decíamos. Hablamos de las regiones constantes y los dominios. Los dominios son simplemente las proteínas en las cuales están configuradas para dar esa característica a la región constante, también parte de las cadenas livianas y pesadas, y esta parte de la región, los CDRs que se encuentran a este nivel, son los que van a ser los específicos, son como un jabo, un hot dog, un perrito caliente, panchito, no sé qué más le llaman. No sé, todo el mundo tiene nombre, ¿no? Entonces, el panchito, el hot dog, el perrito caliente serían como los CDRs, las regiones específicas, determinantes. Y la salchicha sería el antígeno, ¿entiendes? Para que sea específico. Entonces, cuando compras un pan de panchito pequeño y le pones una salchicha grande, no encaja, ¿no? Tiene que ser específico. Repetimos que puede haber 10 a la 9, 10 a la 12 tipos de anticuerpos en este sentido. ¿Vale? Y solamente de estos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos por el FC? ¿Cuántos tipos de anticuerpos? Isotipos. No, son clases. ¿Cuántos? Joder, hemos hablado. 9. Dije G4, 2A, N, D. Ya. Esto es lo que hablamos de las regiones que son específicas. ¿Cómo a partir de completo? Sí, porque sí perdieron un poco ahí. Vale. Estas son las regiones específicas, estas cadenas que giran, que se mueven. Y eso es lo que se modifica genéticamente. Antes, ¿qué hacías? Ponías el antígeno como tal, natural, lo unías, luego veías en las células si producías anticuerpos, hacías cultivos en varios pocillos, y esos pocillos veías cuál de esta produce, cogías esa, otra vez cultivabas, llevaba tiempo, pero lo podías hacer, era manual. Actualmente tú puedes redireccionar esto con ingeniería, decir que sea eso. Hay modelos de inteligencia artificial para tener la proteína específica. ¿Se entiende? De esta forma, estos determinantes, esos bucles, H3, H2, L3, son los responsables de la unión, son los específicos. Y aquí está el epítope y el antígeno y cómo se unen de manera específica. ¿Vale? Eso es muy importante. Ven un segundo. Ya, ¿qué hacen los anticuerpos? Ustedes deben recordar, los anticuerpos tienen muchas funciones. Una era de neutralizar, ¿no? Como taclear, el jugador de fútbol americano, está yendo al jugador, golpea y lo hace caer, ¿sí o no? Tacleas, por ejemplo, neutralizas, opsonizas, ¿no? Lo haces más apetecible. Que si te pegas a la molécula, a la bacteria, y se reconoce que es algo raro, entonces va y lo elimina. ¿Se entiende? Son las dos principales funciones, pero también desencadenan respuestas. Es la toxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Se entiende? Se va a unir con el complemento. ¿El complemento qué función tiene? Al final, ¿qué produce el complemento? Ya, igual que todo, las enzimas también. Algo más específico. ¿Qué? MAC. ¿Qué es el MAC? Es la tetramembrana, que es una forma de morir por variación de presión, ¿no? Que si son huecos para eliminar líquido y muere por estallido, ¿sí o no? Esa es la función, ¿no? Aquí está. Antitoxicidad se va a depender de anticuerpos, que son los mecanismos, ADDC en inglés, ¿vale? Ingresa, se une a la célula, reconoce y elimina las granzimas, perforinas y demás. La CNK, la CD8 y también algunas CD4. ¿Vale? Citotoxicidad celular de complemento, lo que decíamos, se une,
el anticuerpo, aquí es el factor de complemento, hay que buscar qué es el Q, el S, cómo se llama el 1, el otro, ¿se entiende? Hasta formar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 9, ¿no? Y se produce la liberación. ¿Vale? Y tenemos la utilización directa. Se une y se acabó. Bloqueo, ya sea del antígeno, ya sea del receptor y demás. Entonces son los tres mecanismos importantes, entre comillas. Hay más, porque algunos vienen cargados con fármacos, algunos vienen cargados con radioisótopos, ¿entiendes? Estamos hablando de anticuerpos monoclonales en tratamiento, no estoy hablando ya de diagnóstico, ni de investigación, que van los dos de la mano, solo de tratamiento, ¿entiendes? ¿Cómo va a ser de investigación? Tú tienes tu célula aquí, tienes tu TCR, CD3 ponemos, suponemos que es el CD3, ¿entiendes? Y pongo un anti-CD3, se une, está en un líquido, en un tubo de ensayo, una dama. Y yo pongo aquí un marcador, un fluorófono, una sustancia que con la luz elimina otra longitud, ¿se entiende? Estimulas a una y eliminas a otra. Se ubican las cositas fosforescentes, los fosforitos, que se llaman en castellano, los decimos fosforescentes, ¿no? ¿Se ubican los fosforescentes? ¿Qué colores conocen? ¿Ya? Verde, azul, ¿qué más? Morado, todo. La cantidad de colores que se les dé la gana. Lo mismo existe la cantidad de colores para el citómetro. Tú pones un anti-CD3, pasa el rayo láser y produce una longitud. Entonces, está unido al anti-CD3. En la anatomía patológica, pones aquí una sustancia para que se una con un colorante, se colorea y tú ves al microscopio que está unido este anti-CD con el PD1, anti-CD3, y ves el microscopio. Ah, mira, está coloreado. ¿Se entiende? Eso puede ser con los 371 CDs que tiene el cuerpo. Bueno, las células. ¿Se entiende? Se puede hacer todo eso. Entonces, de esa forma, al hacer este ejemplo, utilizamos para investigación y para diagnóstico. ¿Vale? Anti-P16 en VPH. ¿Se entiende? Entonces, si esa persona tiene cáncer cervicuterino y tiene P16 positivos, porque sea el virus, entonces por el virus. Es bueno y malo. Bueno, porque puedes tratar, y malo porque puede ser muy agresivo. Si es resistente, ya no. Bueno. Esos hibridomas, como se decía antes, al ratoncito, aunque no lo creas, ponías el abdomen, en el abdomen ponías el cuerpo, inoculabas, se le llenaba el antígeno. Pasa. ¿La conocen? Esta inmunología la clase. ¿Sí? ¿Es de aquí, eres? Ah, ya, toma asiento entonces. Ya, listo. Ok, ya. No, ¿por qué digo? Porque otro día mi esposa estaba en clases y alguien abrió la puerta, ¿entiendes? Con un carnet de identidad. Vale, no es broma. Y estaban en el examen, abrió la puerta, no sé qué hizo, pero tomó una foto. Pues era el ladrón de la universidad. Su foto estaba en varias facultades que robaba cosas. Y estaba entrando al aula de al lado, me imagino robar cosas. Entonces, bueno, deben contar muchas cosas en la universidad. Pasó eso. Vale, entonces pregunto, tranquila, tú tomas asiento, la universidad es libre, es una clase de cuarto año, no sé si entenderás algo o no, pero es de cuarto año, bastante, no sé si complejo, pero de cuarto año, pero para que entiendas un poco. Se pone en el abdomen del ratoncito el antígeno contra lo que tú quieras. ¿Vale? Lo purificas generalmente, no vas a poner una célula, ¿no? Imagínate, contra todo, tú purificas. Agarras la bacteria o lo que tú necesitas, purificas esa proteína, purificas. Esa época es así, si ponías, estos sí producen anticuerpos, porque los sacabas y ya se tocan las máquinas, ahora actualmente debería ser igual un vector, ¿no? Es un inmunoglobulina, ¿vale? Y lo que hacías era unir con células tumorales, una célula tumoral, un mieloma. Célula tumoral, por lo tanto, vive eternamente, pero produce un anticuerpo. Hecho. Genios. Estamos
nuevos hibridomas y ves cuál de ellos produce el anticuerpo que tú necesitas. Y los expandes. Estas células las puedes cultivar. Puedo tener en un laboratorio anticuerpos monoclonales cultivados en España. Yo necesitaba un anticuerpo, iba, descongelaba la célula, la alimentaba, producía, sacaba con la pipeta, veíamos cuánto de pureza tenía aquí y utilizamos para nivel experimental. ¿Vale? No era complicado, pero sí llevaba tiempo, ¿se entiende? Tienes que ver viabilidad celular y demás cosas, saber congelar, descongelar. Se puede. No se puede congelar cerebros como piensan de Walt Disney que está en el piso tan. No, eso no existe. Sí puedes congelar células. ¿Se entiende? Sí puedes congelar células, pero cuerpos aún no. ¿Vale? Pero bueno, Walt Disney tenía millones de millones que podía decir, congélenme y no pasa nada. Ahora, ¿qué se hace actualmente? El límite prácticamente lo da la ética. Puede ser todo. Tú puedes comprarte actualmente por internet un chanchito fosforescente. No es que brille, no es que brille, no. Sus células ya tienen la Green Fluorescence Protein. Tú sacas sus células con esa microscopía, brillan por sí solo, listo. Sobre eso te ahorras, ¿entiendes? También son chanchitos que cuestan una millonada, $10,000, ¿sí o no? Los ratones igual con Green Fluorescence Protein, te compras ya. Los modelos animales son caros, pero son muy necesarios. ¿Okay? Son muy necesarios los modelos animales. Entonces, por ejemplo, si tienes la PERFAG, los fagos, ¿no? Biblioteca de genes, ¿vale? Para anticuerpos y demás, y pues utilizar animales, no humanos, obviamente, ¿no? Pero tenemos modificados genéticamente lo que le decía. Y activen los inmunoglobulinas humanas. Estos producen anticuerpos o humanizados o humanos. La célula del ratón, pero te producen anticuerpos humanos. Tú modificas genéticamente. Mi profe en España tenía patentes 2 ratones. Patentó con su equipo 2 ratones. ¿Vale? Aquí puedes patentar en políticos, no ratón. Aislamiento de célula biónica, ¿no? Secuenciación de genes de HL y demás. Entonces, este detalle de anticuerpos, de cómo manejas y manipulas genéticamente, no ha sido de la noche a la mañana. Ha llevado décadas. Por eso en 50 años recién tenemos una tecnología tan alta para hacer eso. ¿Se entiende? ¿Vale? Lo que decía, lo que es murino, completamente el ratón, todo el rosa, por ejemplo. ¿Vale? Y la clínica ninguna. Olvídense. Porque el cuerpo lo va a rechazar por defecto. Aunque seas inmunosuprimido, lo vas a rechazar por defecto. ¿Vale? Los quiméricos ya son todo humano, prácticamente las partes más grandes, más constantes, las variables son del ratón, ¿vale? Rituximab, por ejemplo. Los humanizados, solo componentes dentro del H2, el L, todo eso es una parte nada más del ratón, el resto es humano y eso es humanizado. Tu ratoncito, tu hámster, produce anticuerpos humanos. Entonces ya se ha evitado ese rechazo. Probablemente para que produzcas cuesta mucho dinero, pues los anticuerpos son muy caros, pero sí es una buena opción terapéutica en muchos casos. Esa terminología, entra al examen, obvio. ¿Cómo entra al examen? Yo les pongo, digamos. Gente, el examen yo lo hago un poco al estilo pensador. Son 3 secuencias. Tal anticuerpo contra tal cosa y de qué tipo es. Si es OMAP, sabes que es quimérico, si es UMAP, ¿se entiende? Entonces tienes que tú pensar en las 3 alternativas. Entonces dura el examen 40 minutos, porque es un poquito más de pienso. Y me he dado cuenta que en el examen virtual que he tomado de esta forma, y de las 5 preguntas mías solo respondí 2. ¿Vale? A ver, técnicamente, cuando haces un examen, hay una pregunta que responden todos. Si no responden todos esa pregunta, ya es que demasiado mal profe, digamos. El 80% responde a los estudiantes, y hay un 1% que solo se reserva para los más caros, lo siento. Selección natural de la vida e intelectual. No todos tienen que ir a la universidad en otro mundo civilizado. Les pongo un ejemplo. Hablamos de eso, de los exámenes. En Japón, si hasta los 10 años no saben los 5,000 caracteres, no vas a ir a la universidad. Por God, olvídate.
Los 10 años te dicen, ahí, usted va a ir a la universidad y usted no. En Alemania, si no tienes hasta esa edad la capacidad de entrar al gimnasio, que son 10 años, no terminas el bachillerato y no vas a ser licenciado. Solo un tercio termina el bachillerato. No todos ellos son profesionales, ¿vale? No todos, y por eso seleccionan y tienen que sentir, ¿entienden? Pero yo estoy con ustedes han entrado con 51 al examen de admisión o con 78, ¿se entiende? Pero tengo que enseñar a todos por igual. Entonces ya mi selección natural para ustedes se vuelve más compleja, ¿se entiende? Pues tienen que ser a nivel un poquito de afuera, ¿se entiende? No a ese nivel de exigencia, si no, váyanse con una privada, es más fácil, ¿sí o no? Las privadas tienen que aprobar el 75%, si no, no te pagan como profesor o te retiran, por si acaso. Vale. Su gran business, ¿qué es? El internado rotatorio. Ellos fajan todo lo que no han fajado en el resto de tiempo. 30.000 bolivianos por internado rotatorio. Vale. Sigamos. Tenemos, por ejemplo, sufijos de origen proteico. O, murino, sí, quimérico, humanizado, humano. Vamos con esto. RI, se vas a poner RI. Tú, no, sí, es que ese nombre viene inclusive de lo que hacen. Digamos, tienes el experimento A, como lo nombres X, ¿no? El 1, el 2, el 10, el resultado, ¿se entiende? Más o menos así los ponen. O, y demás. RI, tú, tumor, sí, quimérico, y obviamente MAB, monoclonal antibody. El MAB es el monoclonal antibody. ¿Okay? Rituximab, como así, es quimérico. Tras, tienes una secuencia contra un gen, obviamente. Tu tumor, tu humanizado, trastuzumab. Entonces este es humanizado, este es quimérico. ¿Dónde está el otro? Humano. Tiene que ser U. Adarin, cuando esté en inmune, U, A. ¿Se entiende? Entonces tienes una nomenclatura, no es porque se les ocurre. Adalimumab. ¿Vale? De esa forma ocurre. Ahora busquen su internet, su chat GPT. Creo que la chica se asustó ya. No sé si por el nivel que pusimos o algo. Vean y busquen en qué está implicado el ER2. Si en internet buscas, en tu chat GPT o en Google o en Copilot, aunque tengas acceso a internet, pongas ER2 y su importancia en medicina terapéutica, pongas, o su importancia en medicina. El ER2, receptor ER2, pongas. Busquen, ¿para qué? Conforme si van a encontrar algunos. Internet es malísimo en Bolivia, lo sé. Creo que Finlandia tiene mejor internet. Buscan en Finlandia, si tú eres estudiante de cualquier universidad, por si acaso las universidades en Europa, con esa época de examen, unas 2 semanas antes, tienen atención 24 horas. Tú vas 24 horas a la biblioteca, hay cafecito, todo, bueno, no te regalan eso tampoco, pero bueno, tú puedes ir, y en Finlandia inclusive puedes entrar con tu carnet de estudiante a cualquier hora de la biblioteca. Y abres en tu biblioteca y estudias. Se va a estudiar, no otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ya el First Word, con esa época de exámenes, es una locura. Bibliotecas 24 horas al día. ¿Para qué sirve el 2? Uno dice que es involucrado fisiológicamente en varios procesos de desarrollo embrionario, crecimiento de diferenciación celular, mantenimiento episodio e incluso función cardíaca. Pero cuando hay una sobreexpresión de este receptor, está implicado en más que todo cáncer de mama y un porcentaje menor en cáncer gástrico o gastroesofágico. Clínicamente es un biomarcador pronóstico. Muy bien. ¿Para qué tipo de cánceres? Para más que todo cáncer de mama. Ya.
Es un ejemplo. ¿En qué otros cánceres más está? Ya lo dijo, gastrointestinal y demás. Es que se implica casi en todos los cánceres el ER2, la sobreexpresión. Por lo tanto, si yo hago un diagnóstico de un cáncer, de mama sobre todo, tiene ER2 positivo, además de la quimio, si es que hubiese radio necesidad de la radar clínica, puede ser una inmunoterapia. La inmunoterapia es anticuerpos monoclonales. Se puede utilizar. Es un ejemplo, el receptor. ¿Qué fármaco? El trastuzumab. Creo que tuvieron ahí en Bolivia. Bloqueo la sensación de proliferación y muerte por citotoxicidad celular de anticuerpos. Ya está, entre comillas, resuelto. Obviamente te cuesta una pasta, pero lo puedes hacer. Otro agente contra el CD20. El CD20 es un marcador de células B, al igual que el CD19. Por lo tanto, es el rituximab, que es quimérico, no se utiliza. ¿Y en qué está implicado? No solo en Hodgkin, también está implicado en artritis, en lupus. Se utiliza mucho el rituximab. Es el más económico quizá porque es quimérico. No vale más de 7.000 bolivianos en Bolivia. Lo cubren algunos seguros de salud. Lo cubre la Caja Nacional, por ejemplo. Entonces tienes una opción terapéutica. Linfoma y depresión de células y demás. Pero se utiliza en todo, en artritis, en lupus, ¿se entiende? En algunos uveitis autoinmune, dependiendo. Yo lo que haría, antes de utilizar esto, vería cuánta carga de CD20 tiene la célula. Por eso no tienen todas, pero yo vería la carga. Hay una carga de CD, si tiene elevado, éxito bueno. Si tiene poco CD20, ¿entiende? Pero como he dicho, en nichos, sacas en sangre, no es nunca en tejido. Yo tendría dudas. Es un poquito complejo algunas cosas, ¿sabes? Anti-TNFs, por ejemplo, adalimumab, que es humano, infliximab, que es quimérico, ¿no? Sí, yo trabajaba con esto, mi parte de mi doctorado ha sido en cuantificación periférica de células con este tratamiento de infliximab en CD8. ¿Vale? Solo he hecho eso. En esa época tampoco tienes más, ahora tú ves las tesis doctorales y alucinas. Entonces, wow. Detectas cada inflamación porque es anti-TNF, tumoral necrosis factor, y el mayor implicado en cualquier proceso inflamatorio, sobre todo articular, ¿sí o no? ¿Vale? Y demás. Obviamente, vean, combinado con modificados de enfermedad, hay el reuma, ¿no? Los MRDAs, ¿no? Tratando con modificados de enfermedad, éxito. ¿Entienden? Y no todos les ponen. Ya que vendrás 22, y otras opciones. Ahora tienes un montón, tienes antiquinasas, por ejemplo. Caro, pero se puede utilizar. Anti-interleuquina 6, el tocilizumab, por ejemplo, receptor de la interleuquina 6, bloquea la señalización, después está para bajar al anti-TNF. Vale. Depende del país y demás, depende de los protocolos, puede utilizar combinaciones, un tiempo sí, un tiempo no, y ya es indiferente, eso se entiende. Entonces, también el acceso económico, el costo. No todos pueden, seguros, cubrir todo aquello. Vale, estos son ejemplos de los fármacos. Por si acaso, todo esto está en el notebook LM, ¿no? El libro de material está en el estudio, ustedes ponen su propio material, si están con cuentas de la UNSA. Si no tienen la cuenta de la UNSA, lo siento, no pueden acceder a esto. Vale. Tiene su ventaja de ser de la UNSA en ese sentido. Vamos a entrar. Contra la alergia. Cuando hablamos de la alergia es una... ¿De qué quieres una alergia? Pero de verdad, no pienso que sea alérgico, de verdad. ¿Por qué? Ya. Ya, puede ser pelo o caspa, no sabes. Y depende de qué tipo de proteína. ¿Vale? Complejo. Así yo no te creo. No, debe ser el recipiente del complejo B, porque el complejo B, ¿en qué está? En todos los alimentos. No tienes alimentos sin complejo, sin B. Debe ser algún excipiente del complejo B. Después digo, no te creo porque es como tener alergia al oxígeno, no. Entonces es un excipiente. Que han puesto con el complejo B y hacen una reacción. Entonces quizá no es al complejo, como digo, al excipiente, a lo que los venía, inclusive te la gelatina, puede ser. Y no es eso, habría que analizar en tu caso.
Del pelo sí puedes ver caspa, pero este es un estudio. Del maní obviamente es muy, muy directo. El paracetamol igual es bastante, ¿se entiende? Bastante. ¿Quién más tenía alergia de aquí? ¿Nadie más? ¿A qué? Aquí se han sentado todas las alérgicas. Sí, ¿no? Más fuerte, es un poco sordo. Al polvo, ya puede ser polvo, sobre todo puede ser quizá inclusive caca de ácaros, ¿no? Sobre todo Y se eso, alérgica a la los piña. ácaros. ¿Alguien más? ¿Hay más Acá el alérgicos? piña. ¿Nada? Ahora que te vengas a la fila de los alérgicos. Está en tu grupo ahí. ¿Por qué hablamos de la IgE y la alergia? Está cada vez más en aumento. Motivos no lo sé. El tema de maní es muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, porque ya la mantequilla de maní es como acá, como la yajuita, digamos, ¿no? Siempre presente, ¿sí o no? Entonces, es parte de la cultura culinaria, ¿no? En Bolivia, ¿en qué utiliza maní? Sopa de maní, papas a la huancaina, que es peruano, pero lo hemos adoptado nosotros, tu anticucho con su manicito, Sopita de maní. tu tucumana con su manicito, ¿se entiende? La sopita de maní. Perros es muy complejo, puede ser que, ejemplo, no tengas tú animales, pero tu novio o novio, depende de tu gusto, puede ser que tenga perros y tenga el pelo, ¿se entiende? O pacientes, puede ocurrir ese aspecto. O caspa. En el tuyo habría que investigar hacia qué es, porque, oye, la vitamina B está en todo, ¿sí o no? En todo, es una alergia, ya tienes una alteración genética con la vitamina B duro, y no estarías vivo ahorita, porque la vitamina B está presente en qué? Todo, replicación celular, neurológica, en todo, ¿se entiende? Paracetamol sí, habría que ver si es más una reacción sintomática, una alergia como tal, habría que ver estudios, pero se puede. Todo esto con No sé cómo es. tecnología, IgE específica para perro, maní, paracetamol, algún componente. Para el polvo es muy común, para los polvos de ácaros es muy común, ¿vale? Entonces se puede hacer. Terapia contra interleuquina 5. El mepolizumab. El contra el receptor, el benalizumab. Muy utilizado. No me acuerdo. Cascadas interleuquinas para alergia 4, 5, 9. Tú bloqueas 4, 5, 9, puedes evitar las alergias. Vale, nuestro medio es un poco agresivo, eso se entiende. Generalmente no lo haces. Es que lo mejor es evitar comer el maní, evitar acariciar perros o gente como terians que se crean perros. Evitar. Es lo mejor, ¿se entiende? ¿Vale? Ahora la desensibilización, obviamente, utilizar la mucosa sublingual para que te inyecten maní o tomate, se puede siempre y cuando, Bolivia lo haría porque no hay etiqueta que diga tiene tales trazos de tal, ¿sí o no? Tú vas al restaurante y te dices, ¿tiene alergia a algo? ¿Quién te pregunta? ¿Qué cosa es? Alguna vez, en algún restaurante, bueno, pero al final te lo mismo. ¿No te busqué en Es medio? raro aquí. O no tienes en el menú, digamos, ¿Cuántos cuántos tiene tuvieron? trazos de tal, que no existe eso. No existe. ¿Vale? Entonces, es muy raro, ¿vale? Yo tampoco consumo mucho marisco en Bolivia, digamos, que es lo más común. Tampoco consumo. Por lo tanto, en alergias, mientras que son alérgicas, siempre deben estar pendientes y estar cerca a su EpiPen, ¿no? Que es la epinefrina, ¿no? Que pones, ya está. Es un gran negocio en Estados Unidos, vale $100 cada cosita. Sí, los colegios están en EpiPen, está. Aquí no tenemos desfibrilador en la Facultad de Medicina. Sí, es poco probable, pero los pacientes cada vez son más viejitos, digamos, ahí se pueden morir, no tienes ¿qué va a hacer? Yo tengo todo. ¿Me entiendes? Es normal. Debe haber muchas instituciones, ¿se entiende? Pero ese cuerpo también funciona. Pero eso en el caso extremo. Cuando no puedes controlar, es muy difícil, ¿se entiende? Pero se puede hacer. Aquí tienes contra hiperlipidemia, vean, receptor contra LDLs, pero es una proteína. Ahora vamos a ver sobre las proteínas. Con la proteína PSSK9, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Sí se puede estar utilizando en enfermedades metabólicas. El tema de enfermedad metabólica es interesante, porque el tema de hígado graso a futuro, el tema cardiovascular para stroke, accidentes cerebrovasculares, es muy interesante.
Bolivia está cambiando. ¿Por qué más muere la gente aquí en Bolivia? Creo. En todo el mundo más por accidentes, digamos, ¿entiendes? Accidentes, es lo que más ocurre. Por si acaso ¿vale? tuberculosis. Alérgicas no, muy poco, más. Infartos, algunos tumores también. Estamos en eso. Infecciones antes en niños. Ahora no, ¿se entiende? Con las vacunas, ¿se entiende? Accidentes y de tránsito automovilísticos sí, es un gran porcentaje. Tumores algo, infartos también estamos aumentando. Estamos en nuestro perfil, ¿se entiende? ¿Visto? Cada vez hay gente más obesa, ¿sí o no? Gente que va. No llegamos a nivel mexicano, digamos. En México tú vas o vayas a Miami y sales del avión y la mitad son obesos. ¿Vale? Y todavía les dan facilidades en el supermercado. Carrito eléctrico de obeso, joder, pero ocurre eso. En Europa no ves mucho. En Europa no ves coches eléctricos para el carrito de compras. No ves. No existe. No existe el asiento para el obeso en Europa. No existe. En Estados Unidos sí tienes el asiento para el obeso, para todos. Porque es un gran problema de salud, ¿se entiende? Yo soy de la época de la idea de que si es obeso y se enferma, pues que pague sus cosas. Si es que es obeso porque debe ser obeso, ¿se entiende? ¿Vale? Pero si es por enfermedad metabólica de esta que se quiere anticontrolar, no, bueno, es otra cosa. Ahora, los anticuerpos cargados. Algunos vienen con fármacos, ¿vale? Otros son biespecíficos contra CD3, tratamiento tumoral. Aquí vienen cargados con quimioterápicos, antimetabolitos, radiofármacos, con lo que tú quieras. Está en progreso y evolución eso con el tiempo. Es decir, estamos abriendo la puerta de algo que puede ser inmenso. Antes solamente hacíamos en ratones, ahora se hacen hasta en camellos. También es una gran esperanza las llamitas, ¿vale? Además de darte lanita y carne, te va a dar también anticuerpos. ¿Sí? Y aquí está, lo que les decía. Este tamaño es el anticuerpo clásico de toda la vida, 150 kilodaltons, grande, completo. Ya tenemos fragmentos de anticuerpos de cadenas únicas, pequeños, que unen, bloquean, no necesitas el reconocedor. Y aquí tienes ya moléculas más pequeñas, nanobots, hechos en camellos. Que digamos eso va a ser el boom a futuro, te los aseguro. La nano está entrando mucho. Si se dan cuenta, para otros países es prioridad explorar Marte, la Luna, porque están a otro nivel. Para nosotros la prioridad es conseguir 10. Bueno, estamos a otro nivel. Esta es nuestra prioridad, ¿o no? Es decir, conseguir pollo a la medianoche, cuando te bloquean la paz, no es importante un robot, ¿se entiende? Es la gran diferencia a nivel de universidad como tal y país, ¿se entiende? Aunque no lo crean, en Chile trabajan en Argentina con laboratorios de afuera que hacen esto. Está a 3 horas, 4 horas Chile, Brasil, Perú, casi todos los países. Es el tema de política. La UNCE es el que produce más ciencia en Bolivia, sí, produce más ciencia. Pero producimos en ciencia 0,0004 a nivel global. Creo que es un avión cero más. No es broma. Y la gente que publica, yo no he publicado, por ejemplo, en 3 años un artículo. Me siento mal por no haber publicado 3 años un artículo. Creo que llevo publicados 15 o 16, nada más, un poco mucho. Pero ya para mí significa una desventaja, ¿se entiende? Yo no me siento ahorita muy capaz de publicar en 3 o 4. ¿Vale? Pero que estaba como en modo supervivencia, buscando dónde ir y salir más. Pero bueno, igual salió el PAS, igual que el MAS, estoy igual. Estamos jóvenes en este país. Ya tenemos los anticuerpos. La última parte, para repasar un poquito, las regiones constantes, todo esto, las regiones variables, lo más importante, aquí tenemos los formatos, aquí tenemos el AMA, la supresión de respuestas inmunogénicas. El AMA sería una respuesta contra anticuerpos, una respuesta ante anticuerpos. ¿Qué ocurre? Cada fármaco siempre tiene su efecto adverso. No hay el fármaco ideal, no hay el que te cura o te cubre todo. ¿Se entiende? No existe eso, ¿vale? Solamente eso es publicidad. Es como en la época del COVID, ¿cuál era que utilizaban? Un líquido. Óxido nítrico.
bien Óxido de cloro. dióxido de cloro, ¿eh? Se me olvidó. Están médicos han hecho estudios. Bueno, es cierto, ¿qué se va a hacer? Eso se entiende, no hay las curas milagrosas. Eso también tiene efectos adversos, no va con todo, no cura todo. ¿Se entiende? Entonces, no es para todo. Vale, terminamos con algunas cosas el día de hoy y luego hacemos la parte práctica. Esto eran las células que estaban mostrando, la CD8. Aquí está la nomenclatura de la célula CD8 y todas sus funciones. No voy a entrar con ustedes al examen este año. Sí voy a poner para el próximo ROM qué son los precursores, qué son las stem cell light, todas esas cosas, porque he empezado con el primer grupo sin esto y ya tenés, si no sería una desventaja para ustedes, o desventaja, yo veo más como ventaja que desventaja, pero bueno. No los veo a ustedes mucho del mínimo esfuerzo, pienso que pueden estudiar, entonces. Bien. No piensa así. Vamos a ver un ejemplo de una célula, ¿vale? Las native cells, las células novatas, ¿dónde están? Nódulos linfoides, son células pequeñas. Citoplasma, respuesta larga, requieren difusión antigénica por NHC y costimuladoras por 186. Eso define a una célula native, novata, ¿vale? Sus marcadores son estos: positivo para 11A, 27, 28, 44 en baja expresión, alta expresión de 45 RA. RA y RO son dos diferentes, ¿vale? El 58 LO, 62 L, 122. Ya vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Si yo evalúo 12 parámetros, puedo decir que es una célula native, 100%. Pero ya con combinación de 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 más importantes? 45 RA, 62 L y 27. 3 y CCL7 más sería que es el CD100 más 27. Tengo esas 4 para mí es una célula native. Suficiente. ¿Vale? Y negativo contra el RO 57 gran semiperfoide. Entonces, con esta célula native novata se puede volver en effector cell, memory cell, effector cell, esta MPS, si es positiva a esta, mantiene el 27, 62L, 126 igual mantiene, ¿sí o no? No, 127 no, esta es nueva, pero hay 28, que es coestimuladora. Entonces ya cambia, ¿se entiende? Tú puedes combinar anticuerpos para hacerte un panel y sabes qué es esta. Por ejemplo, contracción en la supervivencia, ausencia de KLDG1 y presencia de CD37 que identifica como una stem cell de este tipo, ¿vale? Este tipo de célula. Entonces, estas células que ustedes están viendo acá, la CD8, son parecidas a la CD4 en algunos marcadores, porque son novatas. Entonces, el futuro es tratar de identificar las novatas y modificarlas para que sean efectoras, residentes y demás. Eso va a ser el futuro de la terapia celular. A futuro. ¿Vale? Vas a manejar anticuerpos, vas a manejar células. ¿Qué vas a conseguir eso? Pues que la gente viva más. ¿Vale? Lo malo, que va a estar solo para gente que pueda pagarlo o sociedades que puedan pagarlo. Es lo malo. ¿Vale? Pero tranquilos, Latinoamérica y África es la repoblación mundial, no pasa nada. En Europa no hay más personas, necesitan llenar personas para pagar las pensiones. ¿Vale? Entonces, la repoblación lamentablemente europea es africana y latina, generalmente. ¿Vale? Porque es lo que ocurre. No hay niños. Digo, el índice de natalidad en muchas regiones es en 0.8, mundial es 1.21. África tiene en algunos países algo 5. ¿Entiendes? ¿Quiénes de aquí son familia de cuatro hermanos para arriba? 1, 2, 3, 4. Muy raro. 5. Nada. Hoy en día. De 3. Un poquito más. De 2. Ya. Unos únicos. Ahora, los que ustedes son pocos, ahora lo más común. Lo más común, ¿quiénes conocen que tengan 2 o más hermanos hoy en día? Los pequeños, los chicos. Solitos. Muy raro. Muy raro. En Alemania por hijo te pagan 500 euros.
Hay gente que tiene 5 hijos. Tengo un estudiante ahora haciendo su residencia en neurociencia alemán. Eran 9 hermanos. Su padre era jefe de biología en Heidelberg y su madre era jefe de pediatría en Heidelberg. Todos los hermanos eran médicos. Pero eran 9. ¿Vale? Eran 9. Era lo más raro para ellos. Una familia de 9 casi no existe en el mundo. ¿Entiendes? Pero algunos países de Alemania sí, porque les dan ese incentivo. Si eres soltero, pagas el impuesto de soltería. O sin hijos. El impuesto de hijos. De no hijos pagas en Alemania. Pero si no tienes hijos, trabajas, pagas el impuesto de no hijos. Vale. Si tienes más de 3, eres familia numerosa, tienes descuento del 25% en todo. Vale. Son temas. Por eso digo, estas células que nosotros tanto lo vemos, me encanta estudiar. Descuento del 60 de buscar. Eso, algo científico, que a ustedes puede servir y se van como investigadores, y se van como tal. ¿Vale? Hay muchas personas que hemos migrado como investigadores inicialmente, nos hemos quedado, estamos buenos. ¿Vale? Entonces, sí, a alguno le puede gustar, quizás de los 300 uno puede ser inmuno. De mi generación, ¿cuántos hemos hecho inmuno? Yo. El investigador es el único que se dedica a investigación como tal. El curso de mi esposa hay una chica igual que es investigadora en Chile, es epidemióloga, es guapísima la chica. El curso hay una sola investigadora. ¿Entiendes? Entonces, quizá alguno le guste. Yo creo que busco el 60% de descuento. Sí, el curso puede ser el único, sí, a todos que se dedica a la investigación como tal. El Meleán es de 2 años antes que yo, está en piso 9 en genética. ¿Con el año pasado? No, el Meleán es genetista, ha hecho genética clínica igual en Italia, pero él se hizo de verdad residencia médica. Es muy bueno. Con el pasado. Listo. Denme un segundo, vamos a ver qué más tenemos. Es curioso, chicos. ¿Qué vamos a ver ahora? Denme un segundo. Creo que es esto. Hay más de precisión. A ver, déjenme ver. Es que me encanta tu notebook PLM, cómo te pone los títulos. Me gusta. Si lo hace tipo, wow. ¿No veo o no? Lo hace como cinematográfico. Están bien bonitas diapositivas. Tiene su fin. Ahí me pone el documento. Hay mucha gente, se lo digo muy honestamente, en nuestro país muy común, muy raro. Hizo la serie del médico impostor que hacía trasplantes en Netflix, también hay esa serie. ¿Han visto? No. Llegó hasta trabajar en Karolinska, hizo cirugías en Estados Unidos, ¿no sabían? No recuerdo el apellido, un italiano. Era un médico autista. Él decía que hacía trasplantes plásticos de tráqueas. Y les bañaba en células madre, stem cells, para que la célula, obviamente, como que el plástico fuera el esqueleto y encima la célula, ¿se entiende? No hacía ni uno ni la otra cosa. Todos los pacientes morían y agonizaban. Es algo similar a lo que ocurrió en China sobre una terapia génica que lo han reportado como exitosa y murió la paciente. No es exitosa, murió. No. ¿Se entiende? Son cosas en la ciencia que ocurren. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente que dice ser algo y no lo es. ¿Entiendes? Por ejemplo, les digo honestamente, gente que dice, yo he hecho una especialidad en tal país. Primero, ¿ha sido médico en ese país? ¿Se han aceptado como médico? Y muchos que han hecho en Europa, pues nunca han sido aceptados como médicos porque nunca tienen una matrícula ni siquiera de personal en Europa. ¿Cómo ha hecho la especialidad? ¿Cómo se ha formado en un lugar que mínimo te pide que seas tu médico? Ya, ¿se entiende? Hay gente que ha vuelto, honestamente, de otros lugares, haciendo cosas, investigación, ser clínicos, han vuelto como especialistas, no digo. O hay gente que va a Argentina ya hace 3 meses de algo, o un año, y vuelven como, wow. Primero, has validado tu título en Argentina y has entrado a residencia o concurrencia verdes. Existe, chicos, yo lo sé, porque conozco muy bien el sistema educativo. Gente que va a Rusia hace 2 años de alguna especialidad de 4 años, les ocurre muy, no sé, son amigos. Aquí todo se puede poner amigos y contar. Este médico italiano hizo algo similar, se dio la fama. Yo he hecho
yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro. Me han creído. Le daban financiamiento por investigación, todos los pacientes morían, era ni siquiera operado eso, ¿no? Vale. Y de esos casos hay muchos en el mundo. Nuestro país, lamentablemente ocurre eso. Bueno, yo puedo decir, yo sí, con muchos colegas, en España que son unos 4 o 5 oficialmente. Tenemos tu licencia de médico en español, en España, tu sello de médico en España, ¿se entiende? Te puedes venir aquí, sellar, vas a España y sellas igual. Tengo mis recetas allá, con mi nombre, todo. Se toca gente que puede decir así, hecho en Italia, pero demuestran, sí, tienes tu credencial, todo. Hecho en Brasil, sí, tienes tu credencial, todo, sí. Pero eso medio ocurre, entonces, hagan su especialidad, eviten hacer eso. Vayan, convaliden su título, sean oficiales, ¿se entiende? Eso lleva tiempo, sí, pero te da la legalidad. Hay gente que está en México, sí, trabaja en México, tiene su título, su sello de médico, otros que han ido y dices, pero si puedes irte a otro país y dices, pero no, empecé de cero, pero estás estudiando en ese país, ¿cómo vas a empezar de cero? ¿Entiendes? Nos ocurre eso, y algunos son colegas. Sí, pasa eso, no lo crean. Pasa. Es Bolivia, siempre digo, es Bolivia, ¿no? Bolivia, sí, es verdad. ¿Qué ocurre eso? Es decir, no tenemos controles buenos lamentablemente. Antes de terminar la clase, que vamos a avanzar un poco de esto, porque el viernes es nuestra casi última clase, porque el próximo miércoles avanzamos repaso prácticamente. Vamos a que el examen sea el próximo miércoles. Porque no tiene festivo, o es feriado nacional el jueves. Puente o feriado prolongado es el día viernes, sábado, domingo, fin de semana, y lunes sería preparación para el examen final de las 4 lotes que tiene, ¿sí o no? ¿Vale? Ventajas que no van a haber salud pública ni jueves ni viernes. Bueno. Desventaja que tienen corto tiempo para estudiar para el parcial, que va a ser el próximo miércoles, por tanto, en este viernes son históricas. ¿Entienden? ¿Me joden? Sí, me joden un poco. ¿Qué ves? Entonces, ocurre eso. Vale. Vamos a tener que hacer un poquito más. Hoy ya nos queda hasta las 11 prácticamente, porque después tienen a la 1 con Cordero. ¿Y a qué hora más tienen? A las 3 con la Dina, ¿no? Cortés. Con la Dina. El día viernes vamos a pasar 2 horas. Joder. Voy a hablar con la Dina. Muy raras las cosas con la Dina. A ver, con la doctora Cortés, bueno, tienen que tomen harto líquido. Cada uno tiene su estilo, ¿sabes? Si les parece conmigo pesado unas 2 horas, no sé, 4 horas. No comento sobre colegas, nunca comento. Todos los colegas tratamos de ser lo mejor que podemos, creo. ¿Entienden? Creo que tratamos de ser lo mejor que podemos. Si algo de inmuno aprenden, hemos hecho bien. 3 semanas dudo que aprendamos algo de inmuno, ¿entienden? Me cuesta, chicos, siento. A veces yo me digo, ¿qué estamos haciendo 3 semanas en inmuno? Pero bueno, ahora tenemos. El tema del cáncer es interesante. Hablamos un rato de la proteína P53, que es un reparador por defecto del DNA, que te protege contra tumores. En el cáncer es interesante porque es un equilibrio entre el escape del tumor, que si escapa del sistema inmune, si el tumor crece porque tu sistema inmune lo reconoce como propio, no es extraño para él. Y el tumor es tan cabrón que crece a expensas tú. En una persona de 80 años no me hago mucho ruido. En un niño de 2, 3 años es conmovedor. En una persona de 30, 40, altamente productiva con familia, es desgarrador. ¿Por qué? Las etapas iniciales y finales de la vida suelen llevarse de mejor forma desde el punto de vista antropológico inclusive. Corta vida, larga vida, su etapa final está empezando. Pero en la parte media carrea un tema de descendencia, una señora con cáncer, un papá con cáncer, el tema social de que todos van a ayudarle, económico, ¿se entiende? Es muy complejo, y sobre todo en nuestro país.
Gracias a Dios ya tenemos algunos centros nucleares. Tenemos la AVE en el Alto, en Nachumani, que tienen PET-CT, que antes te costaba, yo lo sé por experiencia propia de familia, un estudio mínimo 12.000 bolívares. Para un tema tumor, 3 veces ese estudio. Son 36.000 solo en PET-CT. Ahora lo cubre la AVE, sí lo cubre. Una quimioterapia normal te cuesta fuera unos 7.000 bolivianos por sesión, lo cubre también el SUS. Pero en vez de evitar tanto gasto para curar, ¿qué sería mejor? Prevenir. La prevención. ¿Qué es la prevención? Mujeres, ustedes, si bien el cáncer de mama es el más amplio en el mundo, también en Bolivia, así que no, el autoexamen a etapas tempranas, ustedes no son todavía un factor de riesgo, pero si la madre o un familiar tuvo, ya se convierte en cierto factor, ¿se entiende? Es un screening, es importante. Luego el cáncer cervicuterino, sobre todo por VPH, lo siento, vale. Bueno, es muy complejo ese detalle, ¿vale? En varones, cáncer prostático, estómago, ¿entienden? Leucemias, linfomas en niños, sobre todo. Ahora hay diversos tipos de cánceres, páncreas, todo lo que ustedes quieran. Existen tumores en todo. El sistema inmune es parte de ello y el desarrollo de ello. Si el tumor crees que el sistema inmune no ha sido capaz de eliminar, aunque tu P53 funcione muy bien, no lo has eliminado. Y el tumor, como te digo, el melanoma, el GP120, que es la glicoproteína del melanoma, tu cuerpo lo reconoce como propio. Porque la secuencia de diferenciación de 2 aminoácidos no es suficiente. Entonces el tema oncológico es interesante desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, antropológico también, y evolutivo. Evolutivo. Hay un roedor, no recuerdo el nombre, un zoológico lo vi una vez, que no tiene pelo, solo tiene 2 dientes adelante, no olvido el nombre, si alguien me recuerda. Busquen en internet roedor sin pelos, modelo de estudio para longevidad y terapia inmunidad. Bueno, es un roedor. Se me fue el nombre, me muestran la foto, pero es rosado, casi ciego, te da miedo. El primero, el de arriba, sí. ¿Cómo se llama? Yo lo vi en un zoológico que estaba en la parte oscura, porque es un roedor, un tipo topo, y estaba ahí. Pero el nombre es normal. La rata topolampiña. La rata topolampiña. Es un modelo de estudio en ese sentido. Si vean, vean estudios biológicos en la rata. ¿Cómo era? Rata topolampiña. Vean. O lampiña o desnuda, no sé. Es que la traducción, ¿no? Es interesante la traducción. ¿Modelo de qué es? ¿Para qué estudios? ¿Para qué? Longevidad sobre todo. Longevidad tiene que ver con tumores. Cánceres también. Es un modelo interesante. ¿Por qué les digo evolutivo? Hay muchas especies, como decía, los elefantes y las ballenas, que que tengan un tamaño tan grande no tienen tumores tan altos como nosotros, y tienen más células como carga celular, ¿se entiende? Los ratones tampoco, pues son pequeños. Tampoco. ¿Viven cuántos años un ratón vive? No, es ya un ratón súper viejito, ya. Pongan, ¿cuánto vive un ratón normal? Wild type. ¿Qué es wild type? Salvaje, silvestre. Porque si es tu ratón de casita, es como el perro silvestre, ¿cuánto vive? 10 años, pero el de casa, vacuna, su comidita. Ya hace frío. ¿Qué perro tiene frío? Con ropa el perro, pijama para dormir. Está temblando. ¿Sí o no? Pues, 12 meses. ¿Para qué decir? Entre 3 a 12 ¿Qué meses. perro tiene Los eso salvajes. naturalmente? ¿Sí o no? ¿Has visto un perro decir? Más bien que en Bolivia no exageraban. Bueno, sí exageraban.
¿Cuánto vive un wild type? 3 a 12 meses. Un ratón normal vive 12 meses. Pero tú en laboratorio lo puedes hacer vivir sin necesidad de nada 2 años. Y ya se han visto estudios de tumores que el ratón ha vivido hasta 3 años libre de tumor. ¿Se entiende? Entonces siempre diferencien eso. Un perro, un animal salvaje vive menos tiempo que un animal cuidado. ¿Sí o no? Siempre. Ustedes van a tener su gallinita, digamos, allá antes que te lo comas. Va a vivir más tiempo, va a acompañar más. Eso es bueno. Por lo tanto, la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata son importantes. La innata es lo que tenemos todos por defecto. Es la primera barrera. Es lo primero que trata de eliminar todo lo raro, todo. Inclusive el daño que te produce el calor, el sol, el elixir mal preparado, ¿se entiende? Elixir se llama, ¿correcto? Elixir. Te quema, no, es daño, aunque no lo creas. El fumar, ¿se entiende? Las parrilladas muy parrilladas también ya pero entonces claro, mala combinación de hacer carne a la parrilla y mix, digamos, la carne produce daño y los químicos ni qué decir. Actualmente todo es plástico, si ustedes ven, plástico de bebederos, cartópolis de vidrio, ¿se entiende? Por aspectos económicos también y de seguridad, ¿se entiende? ¿Vale? Entonces, son muchas condicionantes. En mi época, siempre decimos, yo por ejemplo en mi época había pañales desechados en Bolivia. Mi madre no tenía que limpiar toda la mierda que producía, limpiaba, ¿qué se va a hacer? Entonces ahora no, ahora todos pañales desechados, inclusive para perros hay pañales desechados, ¿o no? Entonces, imaginemos digamos, un tema de tener muchos y no sabes los químicos que tienes alrededor. Los alimentos tienen cada vez más pesticidas, ¿o no? Sí. Yo recuerdo, conocí a una persona que trabajaba en Chile recogiendo cerezas. Hay mucho boliviano que va a eso. Y los bolivianos, pues, no esperan después de fumigar y se roban las cerezas para comer. Obvio, es normal. Entonces comen intoxicados por los changos. ¿Entienden? Ocurre eso. Ahora hay supuestamente aumentar el tumor por boleos, ¿no? Por el boleo. ¿Qué es boleo de aquí? ¿No hay cambas? ¿No, no? Pues camba que no bolea no es camba prácticamente, ¿o no? ¿No tienen boleo ejecutivo? ¿No dicen boleo ejecutivo? No, el bolear es bolear. Caspichar, pero un poco más nice, ¿no? La primera vez que vi el boleo fue en el Chapare hace 5 años. 4 años que no fui al Chapare. Nunca pisé el pueblo del Chapare. No, llegamos en auto, llegamos al hotel, nos bajamos, pasamos como turistas gringos. Desayunamos, almorzamos, terminamos, subíamos al hotel, al auto, íbamos a los parques o al lugar de paseo, bajamos, veíamos que no había nada, nos subíamos. Nada, miedo, yo vi ahí afuera que chocaba una coca, ¿sí? Una Beishu, creo que sí. Es una broma, ¿no? De la Beishu, es una coca. Horrible, es horrible. Y ahora si tú ves en todo lugar, Sotocachi, boleo. Vas a la 21, boleo. Vas a Chumani, boleo. Y en Santa Cruz, ni qué decir. Me llama la atención que nunca han boleado. Es parte de la cultura, es parte del boliviano. A mí una vez me han invitado unas bolsitas así. Ese detalle y el aumento de lesiones por químicos, por lo que ustedes quieran, hace que tu sistema inmune ya esté luchando contra muchas cosas, ¿se entiende? Comida con químicos, plásticos, tu boleo, tu cigarro, alcohol, ¿se entiende? El sol. Entonces hay constante moxa, más que antes, ¿sí o no? Mario Reo, que antes se preocupaba por el plástico, no. Se preocupaba por el mercurio en su río, no. Se ponía protector solar, no. ¿Se entiende? Entonces esas cosas han cambiado mucho, porque la capa de ozono era buena y demás cosas. No había efectos de niño, niña, nada, ¿se entiende? No había esas cosas. Se ha cambiado tanto, pero su inmunidad innata va a estar presente siempre y va a tratar de eliminar. Es lo que ustedes, tumores te das muy raro.
¿Entiendes? Muy raro. La adaptativa es eso. Generas una respuesta. Normalmente nosotros estamos desarrollando respuestas contra agentes infecciosos y tumorales internos. ¿Vale? A más edad, más lesiones, más todo, ¿se entiende? ¿Vale? ¿Por qué le da cáncer? ¿Por qué le dan cáncer? Pues yo dio la mala suerte biológica. Baja inmunidad, una mutación, desencadenante, no sabemos en qué momento, le dio cáncer y se acabó. Si supiéramos cuándo le dio cáncer, les repito, no volés, pues si tienes alguna predisposición a tumores, ¿entiendes? Cuídate del VPH, utiliza preservativo. Aún así, con preservativo te puedes contagiar el VPH, ¿vale? Pero es menos la exposición, ¿se entiende? Hace tu Papa Nicolau, ¿vale? Entonces, eso no mejor se puede hacer Papa Nicolau, pero sí se puede hacer, digamos, si estás en contacto con una persona, sí te pueden hacer la detección del VPH, ¿se entiende? Se puede hacer. Eso es preventivo, ¿se entiende? Vacúnate contra la hepatitis B. Vale, vacúnate contra la hepatitis B. Cuando ocurre la respuesta, se activan las células. La analítica lleva la señal, como siempre hemos dicho. Hay moléculas que presentan directamente y es la coestimulación. A veces, los tumores y las células reguladoras evitan la coestimulación. Reconoces, pero no coestimulas. Este 80-86 con el 28 es importante. Yo trabajaba en terapia antitumoral hace 20 años con CD3 y CD28. Anti-CD3 y anti-CD28. De esa forma expandíamos células. Hace 20 años lo hacía. Actualmente esto es lo básico para la respuesta inmune, no solo contra tumores, sino contra todos. La vigilancia que hemos visto y en qué situaciones se pueden dar los tumores inmunodeficientes. Primarias, es muy raro, digamos, que una persona, como ejemplo, una persona que nace con LAC negativo, pues es inmunodeficiente por defecto, una deficiencia del CD3 también. Pero estas personas que son diagnosticadas se cuidan, pero eso no va a evitar que puedan producirse tumores, porque son inmunodeficientes. ¿Se entiende? Yo veía inmunosupresión no solo por trasplantes, también llama inmunosupresión por enfermedades reumáticas, ¿se entiende? Por enfermedades autoinmunes complejas, se puede dar inmunosuprimidas, no solo por sus infecciones, también puede ser por sus tumorales, riesgo de 2 a 3, 5 veces más. A veces tienes un tumor, te hacen una inmunosupresión para el cáncer, te sale otro tumor. O te trasplantan un riñón, te inmunosupriman y te da cáncer de piel. ¿Entiendes? Ha ocurrido, hay una serie de casos, ustedes buscan en New Journal, me parece que son 35, 70 pacientes con cáncer renal que han tenido melanoma, publicado hace unos 15 años atrás. El VIH, obviamente, es un tema, sarcoma de Kaposi, por defecto, es el VIH. Actualmente se ha aprobado en España el trasplante de personas con VIH, antes era prohibido. En España, si una persona quiere donar su riñón, siendo VIH positivo a otra persona, VIH positivo al riñón, lo puedes. Antes era prohibido. Ya se está un poquito flexibilizando, ¿vale? Y también ten en cuenta que el VIH, puedes vivir con VIH 30, 40 años. Magic Johnson, jugador de baloncesto de los Lakers, ¿vale? Casi tiene 30 años que la descubrió, 40 años que la descubrió VIH. Está vivo. Hacía esta selección de los del Green Team de 92, ¿no? El mejor Green Team de la historia. Y recuerden el tema del paciente Roma, entonces hablamos, ¿no? Del paciente Roma, paciente Londres. ¿Hablamos o no? ¿Ahora cómo se es? Busquen paciente Roma y paciente Londres. VIH. Es un hito en la historia del VIH, paciente Londres y paciente Roma. Y es otro hito, la paciente Hope, la niña Hope, en un VIH. La Hope, son hitos. Hito significa cosas wow, como el comedor de arriba. Wow. Es un hito, ¿no? Soy sarcástico, siempre gusta el humor.
Sofía, ¿qué hacen? Creo que tu internet es más rápido que el resto. ¿Es iPhone? Sí. Sí, el iPhone en conexión a internet localmente en Bolivia he visto que está más rápido. Mi esposo cuando va con su iPhone, se cuesta más rápido. Le digo, mío 5G es tan... No, mío. Depende qué iPhone Dice tienes. que el paciente Yo tengo lleva un una iPhone. persona No, pero es el 10. del Es el 8. que, o sea, en un inicio tenía VIH y llegó a desarrollar síntoma de Hodgkin, por lo que necesita un trasplante de células madre. Trasplante médula ósea. ¿Qué más? Dicen que el donante tenía una mutación genética que hacía que las células sean resistentes a la mayoría de las cepas de VIH. Y del paciente Roma es un caso más reciente que tenía VIH y una enfermedad hematológica que requiere un trasplante también. Déjalo. Tenemos dos pacientes curados de VIH, casualmente por un trasplante médula ósea, células madre, con una mutación CCR4 delta 32, me parece que es esa, o CCR4, 5, perdón, CCR5, porque ese otro es XR4, sí, CCR5 delta 32, se han curado, son 10 pacientes. Entonces, de Londres es un venezolano que emigró, el de Roma no recuerdo, pero son pacientes que han sido tratados del VIH. Ya se había visto, me equivoqué con el CXR4 porque hay una, casualmente habían 3 o 4 prostitutas tailandesas que tenían esa mutación y que se enferman de VIH. De niños. Entonces este señor que es abonado tiene esa mutación. Su VIH no entraba, por lo tanto su VIH, ¿se entiende? Pero los pacientes con VIH tienen inmunodeficiencia por defecto. Recién se cura de esa forma el VIH. La vida de la niña Hope, que era una niña que nació con VIH, le hicieron la terapia antirretroviral in útero y al nacer estaba libre de virus durante 2 años y luego volvió al hospital con VIH. Nunca se puede curar con terapia antirretroviral, lo siento. La única forma de curar el VIH es con trasplante en este caso. Por favor, Bolivia, claro. Primero, encontrar un donante difícil. Segundo, que sea CCR5 delta 32. Imposible, y no hay que lo hagan, ¿se entiende? ¿Y por qué hablamos de VIH? Pues, ¿en el curso cuántos años ustedes? ¿30 años? Estadísticamente uno debe tener VIH. Estadísticamente, me refiero. Estadística, no. ¿Por qué VIH? Otra cosa. Lo que es la estadística. Si ven el mapa de VIH en Bolivia, no hay provincia. Se sabe de VIH. Ustedes ven el pueblito, es un Itacate, ese pueblito, hay un paciente con VIH. Sí, sí. Antes era Sucre el boom, porque había mucha migración, universitaria, la lógica, ¿se entiende? Ahora son factores de riesgo, confianza de riesgo, ¿vale? Hay pacientes con 20 años que van al hospital a dar a luz y tienen VIH, 20 años. Lo contagió o recientemente o hace 5 años, ¿se entiende? Es un tema bastante complejo. Por lo tanto, si hay más población, pues más probabilidad de tumores inclusive. Pero tranquilos, en Bolivia hay pacientes con 40 linfocitos CD4 que están caminando en la calle. Tengo un amigo que es epidemiólogo, infectólogo y se dedica a pacientes con VIH. En el mundo, menos de 200, casi no puede salir a la calle, con barbijo, todo, pero aquí en Bolivia con 40 en la calle. Y el tema de los linfocitos infiltrados de tumor, como los TILs, que son Tumor Infiltrated Lymphocytes, son CD8 que van, están dentro del tumor y los tratan de eliminar. La mejor herramienta que tenemos. Pero es un equilibrio entre 3 Es: escapar, eliminar y el equilibrio. Son las 3 Es del cáncer, más o menos desde el punto de vista inmunológico. Terapias. La primera terapia es con un tumor sólido. Excisión, extirpación. La primera terapia. Después, ¿qué haces? Quimio. La primera, la segunda es quimio. Y luego verás que es concomitante o coadyuvante con radio, general o focalizada, focalizada. Y luego viene la inmunoterapia. Vale. Y a veces es una combinación de las 3 cosas. O al último, los CAR T-cells, las células específicas de tumor. Es lo último que se puede hacer en terapias. ¿Qué hora es? Ya, me voy.
bueno, hacemos la parte de la práctica. Eliminación, el equilibrio y el escape. Esto es cuando escapa, ¿vale? Y crece. Eso es cuando eliminas, lo que ocurre normalmente todo el tiempo en tu cuerpo, crean o no. Parrillita con mucho radical, sí, radicales libres. Alcil radical me parece que es. Que puede producir un tema inflamatorio intestinal, que es el tema inflamatorio intestinal crónico, puede desencadenar en un tema tumoral, ¿sí? Hay alimentos que combaten eso, las crucíferas, por ejemplo, hay un estudio en una misma que pueden buscar eso. ¿Las crucíferas qué son? Brócoli, uno, ¿qué más? Coliflor y el nabo, que son para las crucíferas, ¿vale? Que son combates de cierta forma. Que no es lo mismo comerte una carne cocida y brócoli, ¿no? No, tampoco. ¿Alimentos qué? Brócoli, ¿se entiende? Este equilibrio es lo más peligroso. Mejor es totalmente eliminado porque el equilibrio en cualquier momento, sobre todo en chicas, lo siento, viven más tiempo, ¿sí? Resisten mejores enfermedades, ¿sí? Tienen un pedazo de cromosoma más, ¿sí o no? Vale. Llega hasta los 75 años, 60% son mujeres. 80 años, 75% son mujeres. Centenarias, casi el 90% son mujeres. Sí, los hombres van palmando para ir a los 75 así. Yo soy gerontólogo, me dedico a eso. Entonces, es la biología, chicos, es la biología. Tiene ese cromosoma, ese pedazo más que les ayuda. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Este equilibrio, ¿por qué digo mujeres? Pues también son más lábiles emocionalmente. Los hombres creo que ni siquiera sabemos si tenemos emociones o no. Estamos tan desubicados que no tenemos ni idea. ¿Vale? No seríamos hombres, como alguien dice, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero las chicas lloran, se ponen más tristes, tema hormonal menopáusico, su inmunidad baja. La depresión es el peor inmunosupresor. Se deprimen, inmunidad deprimida y listo, pues viene el tumor. Así es. No sabemos cómo ocurre eso, cómo ocurre. Como sepamos, tenemos una mejor herramienta. Es la estadística. La depresión es lo peor. Tampoco está abriendo todo el tiempo, ¿no? En nuestro país se puede, ensalada, las cosas que pasan en la U. ¿Se entiende? Hay cosas que ves la propaganda más de risa, cosas de esas, ¿no? Que si los tiktokers, los streamers de Bolivia son, joder, pues no encuentro alguien con tanta imaginación en otro país del mundo, ¿no? Creo que la imaginación que tenemos es lo más grande. ¿Es así o no? Te ríes de las cosas más en otro país les daría vergüenza y todo. Esa parte somos como los españoles son así también. Los italianos españoles somos así un poco. Los nórdicos no, los europeos de Alemania y demás sufren de verdad las cosas. Nos quedamos aquí. Vamos a hacer la parte de práctica un poquito, no mucho, para guiarles. Pero aquí, porque la siguiente clase vamos a llevar tumores, un poco de otras células más y terminamos con eso, ¿vale? No solamente voy a hablar de biología, voy a hablar un poco más de algo, pues no, un poquito más de medicina. Medicina no es solo células, no es solo interleuquinas, también es ver un poco el contexto epidemiológico y social, ¿se entiende? Es la medicina. Porque si fuéramos solamente hablando de células, vengan 20 diapositivas con CD4, es una CD8, el 8, el C, ¿se entiende? No. Pues en el libro. No, pues son artículos. ¿Para qué? Como ella clase de anatomía teórica o de histología, digamos, de células teóricas, ¿no? Algo te dirán, pero ¿se entiende? Y creo que en algunas materias les dan, ¿no? Así de obligatorio, ¿no? No, chicos, yo soy de otra generación, ¿no? Yo era un poco rebelde en mi época de estudiante. Quizá por eso soy como soy de esta forma. No sé, ya constaba en su edad, usted ya tenía ya un artículo casi escrito, ya sabía dónde prácticamente iba a ir, ya tenía contacto con mi profe
casi, ya sería dónde, a qué universidad se va a postular, la edad vuestra, ya que iba a ser el año de ayudantía, ya tenía que dar el currículum para eso, y ya sabía inclusive dónde iba a trabajar el primer año. ¿Por qué? Porque era el camino que me formaba, yo he elegido eso. Yo que siendo en un cuarto año dije, me voy a España a hacer esto, y me fui. Yo voy a Bolivia, pues voy a hacer profesor aquí en la universidad. No. Y ahora no sé qué hacer. ¿Por qué? Por el país, chicos. Porque el país está un poco complicado. Está complicado. Que si no os voy a mentir que estamos en una maravilla, no, tampoco somos como Haití o Cuba. Otro día escuché en la radio a alguien decir, Cuba tiene la mejor educación. ¿Qué sabe este señor? ¿Está en Cuba? ¿Ha hablado con algún cubano? Cuba parece que tiene lápices y papel para ir a la universidad. Una tablet para ellos es como tener un Rolls Royce. ¿Se entiende? No tienen ni megas para internet. Sí, bueno, tiene la mejor educación. No ha llegado a la universidad ya. Libre de acceso a la universidad. ¿Por qué? Ganas más de mesero que de profesional. Así de claro. Cubano que sale, cubano que no vuelve. Y me dicen que está la mejor educación, que no sé como Cuba, yo no, paso. ¿Se entiende? Yo no quiero ser como Cuba, no. Pienso que mi esfuerzo puede dar más cosas, mejor calidad de vida, ¿se entiende? Es eso. En Cuba, tú no eres dueño de la vaca si eres campesino. El Estado es el dueño de la vaca, y si la vaca se muere es tu culpa. ¿Y quién da alimento a la vaca? Tú, ni siquiera el Estado. No puedes comer mariscos en Cuba. Nunca han comido en su vida mariscos los cubanos, porque es para los turistas. Yo los digo porque yo he trabajado con varios colegas cubanos, varios, que si no he ido de turista, sino he estado con gente que ha estado en la isla, que ha vivido en la isla. ¿Se entiende? Como si Bolivia es la maravilla. Ven a vivir a Bolivia, ¿para qué dices que no es la maravilla? Como mi Cuba, ¿se entiende? Tampoco está Suiza la gran maravilla, por si acaso. Yo no me voy a vivir en Estados Unidos, honestamente. Si me accidento y no cubre mi seguro, pagar una millonada por algo, no paso, ¿no? ¿Entiendes? Que te discriminen por todo, no paso. Ahora, bueno, si me fuera con dinerito, sería un buen emprendedor, si supiera mi capacidad de emprendimiento, sí me voy a Estados Unidos, sé que puede ser mi programa de dinero. Pero no lo soy, lamentablemente. Yo soy intelectual y me dedico a estas cosas, ¿entiendes? Si fuera mi entidad comerciante, pucha, me iría de ver. Son cosas que tienen que ustedes ver ese aspecto, chicos. Es decir, la facultad es esto, pero tener la experiencia de los demás, ¿entienden? Pero, es como su paciente. Su paciente no solo... ¿Qué tiene su paciente? Me olvidó. Quizá tuberculosis, quizá. Ya me he acordado. Quizá tuberculosis, pero tiene también hipertensión, él tiene sobrepeso, a pesar que ha bajado 10 kilos, tiene sobrepeso, tiene hemorroides, ¿no? Alopecia, no sé si areata o no, habría que ver. Tiene muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, la vida es así. El paciente no es solo eso. Vale, nos hemos quedado el examen físico que les dije. ¿Y qué sospechas tienen? Tuberculosis lo primero, ¿no? ¿Qué sospechan? Sí. ¿Qué más? Ya, ¿qué van a pedir para tuberculosis? Vaciloscopía, Gene Expert. Ya, vaciloscopía primero en esputo. ¿Ya? ¿Qué más pedirían? Gene Expert. ¿Perdón? Gene Expert. ¿Qué es eso? Prueba No se escuchó bien. No se entiende. El Gene Expert es como nuevo. Prueba molecular. Ya. Ya, Gene Expert, ya. ¿Qué más? Cultivo. Oh, ya. Digo ya, pues, pero es centro especializado, digamos. PCR. ¿Sí o no? PCR. Pruebas moleculares. Ya está. También puedes pedir inmunoglobulinas. G te podría dar, que es en contacto, pero con la vacuna te confundiría, ¿sí o no? Entonces no vendría a ser. ¿Qué más pedirías? Ensayos, sí. Bueno, ya, un rayos X, lo mínimo. Que sí, con el tema pulmonar, empezando tuberculosis, ya, estoy de acuerdo con el tema del diagnóstico rápido, la vaciloscopia lo más importante, ¿se entiende? Como iniciales. Si encuentro negativo, ya pediría un PCR, pediría un cultivo, ¿se entiende? Digamos por etapas. Obviamente el rayos X, porque había sintomatología pulmonar, ¿sí o no? No se tiene una tomografía de inicio, ¿sí?
No, tampoco una resonancia. ¿Se entiende? Simplemente eso, una radio X, una AP y una lateral. Va, ¿qué más pedirían? Tema respiratorio creo que estamos ya más o menos, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya, hemograma, tenemos un hemograma. Ya, ¿qué más pedían? Perfil hepático. Ya, perfil hepático, ya. Urea y creatinina. Creatinina, perfil renal, urea, creatinina, microalbuminuria y demás, ya pediríamos, ¿qué más? Por el tema de hipertensión, ¿no? Electrolitos séricos. El electrolito no tenía mucha sintomatología, pero bueno, ya si quieren pueden pedir. ¿Por qué? Porque no había calambres, no había nada de esas cosas, entonces un poco raro, digamos. Pero ya, podemos pedir, ¿qué más? Examen general de orina. Ya, un ego, un examen de orina, muy bien. Serología para VIH. Serología para VIH, muy bien, sí, porque tuvo una ITS y es un poco alegre el señor. Tampoco la preguntado si estaba relativo, ¿sí la preguntaron? No, no la preguntado, supongo que estaba frecuente en pareja, ¿sí o no? Ha dicho que estaba divorciado. ¿Pero qué tiene que ver eso? Iba a ¿No estás casado a tener 20 parejas igual? Sí, ¿El divorciado le da factor de riesgo para parejas o no? No sé, qué sé. ¿Se entiende? Tampoco han preguntado preferencia, ¿le han preguntado preferencia? Tal vez spam también, no sabe. No sabe. Pues son cosas que uno pregunta y quería preguntar, ¿sí o no? Ya, hemos terminado el tema un poco de ETS, quizá un poco de pulmonar. Ya, para el tema de hemorroides, quiero preguntar algo básico. Stool. ¿Qué es el stool? No, la verdad no sé. ¿Qué es el stool? Hay una clasificación de stool. Brainstorm. Stool Brainstorm. O sea, se llama caca. Bristol. ¿No han preguntado eso? ¿Han preguntado? ¿Por qué tendríamos hemorroides? Uno, sobrepeso. Dos, puede ser estreñido, crónico. ¿No han preguntado el Bristol? Vale, pues. ¿Cuáles son las categorías de Bristol? ¿El uno cómo es? No sé. De eso sí que no me acuerdo. ¿Tienes internet o no? Sí. Hoy en día que me digan, no sé, busquen internet, que si yo nunca les he prohibido utilizar internet, la idea es agarrar el celular, la tablet y buscar, que si para eso está hecho. No, si no, ¿qué hago eso? Es mi trabajo. Ya, así es. Ya, ¿el uno cómo es? El uno es bolitas duras separadas como nueces. Sí, Estreñimiento. baliforme, se llama baliforme. ¿Qué es la baliforme? La bala que había antes, como hacen las ovejas. Así. El 2 es en forma de salchicha pero grumosa. Ya. Estreñimiento. 3, 3 en forma de salchicha con grietas en la superficie. ya. 4, En forma de salchicha o serpiente, lisa y blanda. sé que estás leyendo, pero no importa. 5, Ay, la imaginación. Trozos blandos con bordes definidos. ya, ¿qué más hay? Las 6 trozos blandos y pastosos. Ya, ¿qué es lo normal? Y las 7 totalmente líquida, Ya. sin partes sólidas. Me quedan 6 y 5, ¿cuál es lo normal? Lisa y blanda. 3 Número, joder. 3 y 4. Casi 4. Del 4 hasta el 5 podría ser normal, dependiendo de tu cantidad de qué? De fibra que consumas y líquidos que consumas. No solo es fibra, sino también líquidos. Pues este señor era un Bristol 2 de hace años y consume poco líquido durante el día. ¿Se entiende? Y está en el baño casi media hora. Vale. Factor predisponente, sobrepeso, poco líquido. Ese es, y su dieta que era a base más de carbohidratos. Entonces es ideal para tener hemorroides o almorranas, como lo dicen, ¿no? En España se dice almorrana, no hemorroides. Mi madre dice, no, tengo almorrana, dice. Mi abuelo decía almorrana. ¿Y qué se hace? Pues nada, casi quirúrgico, ¿no? A pesar de que actualmente hay terapias también con Botox para hemorroides. Sí, el Botox no solo es para ser Miss Bolivia, Miss Universidad, ¿no? También sirve para algunos lugares que nadie los ve, pero están ahí también, igual sirve Botox también. Hay terapias, busquen, hay terapias. Hay gente que se dedica a los gastos, algunos se dedican a
intestino bajo, y se dedican a ver hemorroides todo el tiempo. ¿Sí? Es muy común, aunque no lo crean en nuestro medio. Es muy común. ¿Vale? La gente que va a las farmacias a comprarse su pomadita, ¿no? Hay gente que me lidocaína, pero no pasa nada. Ya, ¿qué más tenía mucha enfermedad? ¿Qué tenía? Alopecia, ¿no? Nunca le han preguntado desde cuándo ha visto su cabello, ni se podrán preguntar, pues él está ya 5 años con eso. ¿Vale? Ya se ha habituado, por lo tanto no lo ve como un tema de salud. ¿Vale? Pues entra con gorra y la gorra ayuda mucho. ¿Vale? ¿Qué harían para la alopecia? Como generales primero. Porque lo que sería mandar al dermatólogo para ver, digamos, el tipo de pelo, cómo cae y demás. ¿Qué harían? La causa más común, ¿cuál es? Después del estrés. ¿Cómo se llama? Hongos. Harían un cultivo, quizá. Ver si tiene caspa o no, y si la caspa, gente, ¿se entiende? Pero lo más común que es el estrés, ¿sí o no? Sí. O androgénica, en mi caso, porque yo sé ya, los niños androgénicos, carga masculina, ¿qué voy a hacer? Nada más. ¿Vale? ¿Qué más? Y bueno, también genético racial, ¿no? Entonces, los japoneses casi de pelos negros, ¿entiendes? Igual aparte, muestra más los detalles. ¿Qué más? ¿Qué más tenía su paciente? Ya, obesidad. ¿No han preguntado si les dolía rodillas al caminar o no? No le preguntaron. ¿Se entiende? Si bien trabaja, ¿en qué trabajaba? Hoy está sedentario, sentado. La moto, más el roce, más el calor local, hemorroides alucinantes. Tiene el señor, me imagino. 1, 2, come en la calle, mea en la calle. Todo está sentado, entonces sedentarismo total. No son como los delivery de Europa, que la mayor parte son en bicicletas. La mayor parte son en bicicleta. Los Globo y demás los ves, son por zonas. No vas a pedir desde la zona sur hasta el alto, ¿no? Ubícate un poquito, digamos. Por chango en bici. Es un poco complicado, ¿se entiende? Ocurre gente allá. Vale. ¿Qué más? Pero es de tal circulación colateral, ¿qué pedirían? Una ecografía. Para ver si es un tema, sobre todo de algo idiopático o hipertensión. Puede ser algo idiopático, puede ser una vena dilatada, ¿sí o no? Puede ser. ¿Qué más? ¿No podría ser por las estrías, por la obesidad que tenía? También, por eso puedes tener una ecografía, no te cuesta nada. ¿Vale? Lo cubre el SUS. ¿Vale? ¿Qué más? Volvías a pedir obviamente evaluar la presión arterial, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ahora la historia clínica, ¿qué consiste? Que primero, metan a internet su historia clínica y digan, para estas enfermedades, ¿qué me he olvidado preguntar o analizar? Les va a hacer un feedback. Y segundo, desde el punto de vista de médico general o médico general de atención primaria en salud, ¿qué laboratorio voy a solicitar para confirmar los diagnósticos? Con eso nos vemos el día viernes y el laboratorio, los diagnósticos, todo, y avanzamos a la siguiente etapa. ¿Vale? El trabajo final de este módulo lo van a entregar el próximo día sábado, porque es festivo viernes, miércoles, viernes y sábado es laboral. No lo sabíamos. Pero bueno, para ustedes hace sábado con el trabajo, ¿ok? Sábado, nada más. Se entregan ese día sábado y se acabó. Y su nota estará lista el día lunes siguiente, o quizá el mismo día sábado. Pero yo voy a evaluar lo que están entregando hasta este viernes, es decir, hasta hoy día por la noche, tienen que entregar estas tareas, ¿entienden? Yo ya voy a evaluar. Ya hasta el próximo día tal van a entregar estas tareas, ¿entienden? Y quedamos en ese sentido, ¿vale? Lo importante, chicos, más que es que ustedes aprenden a razonar. Si bien la inteligencia artificial va a dar las respuestas, no es leo y me vale, porque la IA, si es sobre todo ChatGPT, alucina. Te pone cualquier estupidez, ¿se entiende? Si ustedes revisen, yo he tenido trabajo en universidades como chicos, y decía así, el docente te va a preguntar esto, decía en su ChatGPT. A ver, si usted la
molestia de revisar lo que te ha hecho el resultado y me pones, ¿se entiende? Y veo su prompt obvio, decía, ¿qué crees que me va a preguntar? Ten un poco de cuidado, es decir, utilizar inteligencia artificial, lo correcto sería, por su grado de formación, no utilizar, porque no están todavía a ese nivel. Si fueran expertos, joder, a la inteligencia artificial utilizarían muy bien. Pero no digo yo, buscan en England Journal, hay una sección de NJ ahí, ¿vale? Y dice, y hay algunas guías para educación superior para inteligencia artificial, que aquel que tiene cierta instrucción tradicionalmente, tiene cierta experiencia, la IA le va a ayudar mucho. Pero aquellos que no han tenido esa experiencia, no han ido al hospital, no saben diagnosticar, no saben fisiología,